Entonces, al estudio de la palabra de Dios, considerando nuestra mañana, como bien comenzamos el domingo anterior, el estudio de nuestros estatutos, los estatutos que tiene esta iglesia local de manera particular. Antes de comenzar, hermanos, a que empecemos a tratar, que la idea mía no será empezar a tratar punto por punto, sino buscar más bien una visión general de los propósitos de Dios, de los fines de Dios, de la voluntad de Dios en torno a esos estatutos nuestros, para que nosotros podamos tener más que nada, sí, volcarlo en el aspecto práctico, porque es algo que nosotros vamos a tener que estar andando, caminando y obedeciendo esos estatutos en los cuales nosotros hemos pactado y ordenado, todos en unidad. Pero también mi intención es relacionarlos a todos ellos con Dios, porque no tenemos nosotros estatutos basados en nuestra propia opinión, basados en nuestra propia imaginación, en nuestra propia forma, deseos de conducirnos en este lugar, no, sino que nuestra intención, nuestro deseo es basar nuestros estatutos en esta congregación en la palabra de Dios, en lo que Dios nos enseña. Por eso mi intención es tenerlos básicamente y de una manera siempre vista relacionado con la palabra del Señor. Hoy no vamos a empezar a tocar todavía esos puntos. A mí me gustaría dar hoy una segunda introducción acerca de Dios, acerca del carácter de Dios, para que, comenzando con Dios, nosotros podamos luego ir a mirar a esos puntos que se desprenden de la palabra de Dios, para que nosotros comencemos a reconocerlos, pero en base al Señor, en base a su carácter, en base a su palabra. Porque no son normas porque sí, son normas sacadas y desprendidas de la palabra del Señor. Entonces, primero tenemos que tratar con ese aspecto primeramente, comenzar con el Señor y luego empezar a considerarlas para que tengamos un conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que conducirnos y demás. La Biblia es la palabra infalible de Dios. Por eso nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él, nosotros hemos puesto nuestra total confianza en lo que Él ha dicho a través de su palabra. Pero es verdad también que la palabra de Dios, ella presenta de manera clara el carácter de Dios, por medio de su ley, por medio de sus caminos, sus estatutos, por medio de cómo Dios cuenta la historia, cómo Dios reaccionó en diferentes situaciones en la historia. La palabra de Dios quiere revelar de manera clara cuál es el carácter de Dios. Por eso es importante también tener eso en cuenta. Nuestros estatutos van a tener que revelar en gran medida aspectos diferentes del carácter de Dios, porque nosotros estamos llamados a representar a Dios como Dios es en muchos aspectos de su carácter. Por eso tenemos que primero considerar algunas cosas del carácter de Dios. La Biblia nos presenta a Dios como el Dios soberano, como aquel Dios que gobierna el universo entero. Todos sus planes, todos sus propósitos perfectos siempre se cumplen, hermanos, y nunca pueden ser frustrados por nadie ni por nada. Ni siquiera el mal, ni siquiera el diablo mismo puede frustrar uno de los propósitos del Dios soberano. Y su reinado supremo es siempre coherente con la totalidad de sus atributos divinos. Siempre lo es. En Daniel capítulo 4, versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nuestro Dios es un Dios soberano. Dios también se revela como un Dios santo. Dios no es como su creación. Dios está separado de su creación. Él es totalmente diferente. Él no es igual a nadie, ni a nada, ni a ninguna cosa creada es semejante a Él. Él es único en su ser. Nadie ni nada es como el Señor. En Éxodo capítulo 15, versículo 11, pregunta: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Isaías dijo de Él: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena
de su gloria. Era esa la visión de Isaías cuando él veía a esos ángeles delante del trono de Dios. Dios es grande, Dios es un Dios grande, no se puede comparar a Dios con cualquier cosa ni se puede imaginar al Señor tampoco. Él es grande, Él es poderoso y majestuoso, Él es sin medida, Él es sin comprensión, Él es un Dios grandioso. Deuteronomio capítulo 3, versículo 24, se dice que el Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? La palabra de Dios presenta a Dios como un Dios enorme, un Dios grande. Dios también es justo. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace concuerda con la pureza de su naturaleza divina. Él es infinito en su perfección moral y no hay nadie que se asemeje a Él en esto. Él nunca hace mal. En Él no mora, no hay resquicio absolutamente de mal. Él es infinitamente justo. No hace nada que no provenga de su bondad y de su justicia. El Salmo 11, versículo 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. En el Salmo 33, capítulo 4, versículo 5, dice así, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Dios también se presenta en su palabra como un Dios inmutable. Por siempre, hermanos, el carácter de Dios permanece igual. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él es consciente de eso. La perfección de su carácter no ha cambiado y nunca va a cambiar. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Dios se presenta en la Biblia como un Dios omnipotente. Omnipotente es que no hay nada imposible para Él. Él tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Nada que Dios hace está fuera de su poderoso poder y habilidad. Él es completamente capaz de lograr cualquier cosa en conformidad con la pureza de su voluntad. Josué capítulo 4, versículo 24, dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Jeremías dijo acerca de Él en el 32, 17, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. He aquí que yo soy Jehová, decía el Señor, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Él es omnipotente. Dios también se presenta como el Dios fiel. Dios es firme en su carácter. Únicamente Dios, únicamente Él, hermanos, es fiel a su palabra, al cumplimiento de cada una de sus promesas, de sus profecías y de lo que Él ha proclamado. Además, su tierno cuidado de los suyos es algo constante. Él nunca abandonará o repudiará a ninguno de los suyos. Isaías 25:1 dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas y tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Segunda de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y en Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Estos son algunos aspectos, hermanos, del carácter de Dios. Si tuviéramos que enumerarlos todos, no nos alcanzaría el día. En el domingo anterior, nosotros hemos visto cómo Dios es presentado en su palabra como un Dios de orden. ¿Se acuerdan? Al presentar nuestros estatutos, Dios nos llama a representarlo a Él como un Dios de orden. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, Pablo, después de denunciar a esta iglesia
todo el desorden que había entre ellos en el culto y en sus vidas, Pablo les dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y Pablo termina su exhortación a los corintios en ese capítulo 14 diciendo, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios se presenta en la Biblia como un Dios de orden, y Él llama a cada una de sus iglesias, a los santos, que tengan ese mismo conducir, el orden. Y así como Dios nos ha dejado su ley, muchas veces, hermanos, en formas de estatutos, como encontramos en su palabra, así estamos llamados también en las iglesias locales a tener nosotros estatutos. Es algo saludable, es algo bueno para la iglesia y es algo que nos conviene. Estatutos que establezcan las reglas para el buen gobierno de nuestra institución. Estatutos que establezcan esas normas que nosotros nos hemos puesto de acuerdo con ellas todos juntos, unánimemente, para que nos conduzcan al buen convivir. Siendo esto es un acuerdo entre los miembros para esa gestión y el buen funcionamiento y la regulación de nuestros asuntos en la iglesia. Son normas adoptadas. Nosotros las acordamos y nosotros nos pusimos en convenio a convivir con ellas. Cada iglesia local, como una institución independiente, debe tener unos estatutos, debería tener unos estatutos, porque estamos llamados a establecer entre nosotros, en nuestra convivencia, hermanos, el orden. Entonces, ¿para qué sirven y para qué necesitamos estatutos? Habíamos dicho que uno de los fines primordiales es para guardar el orden y para guardarnos del desorden. Necesitamos estatutos para guardar entre nosotros el orden y para ser librados nosotros del desorden. ¿Y cuál es el fin del orden en la iglesia? Lo habíamos dicho también el domingo pasado, es la edificación. Dios quiere la edificación de su iglesia. Y en el medio del desorden, esto es algo que nunca podrá suceder, sino todo lo contrario. Cuando hay desorden, el desorden llama a más desorden. ¿Y por qué estamos llamados a guardar entre nosotros en la iglesia local el orden? Porque Dios es un Dios de orden. Y estamos llamados a representarlo a Él en esto. Guardar el orden entre nosotros. Pero además, hermanos, además de ser Dios, un Dios fiel, como hemos mencionado, un Dios soberano, un Dios santo, un Dios grande, un Dios justo, un Dios inmutable, un Dios omnipotente, un Dios fiel, además de ser un Dios de orden, también vemos en su palabra que Dios se revela como un Dios de propósitos. Dios es un Dios de propósitos, el Dios de propósitos. Dice en Lamentaciones capítulo 2, versículo 17, el Señor ha hecho lo que se propuso, ha cumplido su palabra que había ordenado desde tiempos antiguos. Todo, absolutamente todo lo que sucede en este mundo funciona hacia la obra, hacia el fin de los propósitos de Dios. Todo y absolutamente todo. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, dice Proverbios 16. Aún el impío para el día del mal. Cuando David estuvo experimentando muchos problemas, él pudo ser consolado cuando él recordó a Dios como aquel que tenía un propósito para él. Él dijo en el Salmo 138, versículos 7 y 8, aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, tu diestra me salvará. Y él exclamó, el Señor cumplirá su propósito en mí, eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandones las obras de tus manos. David sabía que el Dios a quien él seguía era un Dios que tenía propósitos para él, aún en medio del sufrimiento en el que él pasaba. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. Isaías capítulo 14, versículo 24, dice, ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Los propósitos de Dios. Dios no pierde, hermanos, ni una milésima de su tiempo. Dios no hace nada sin sentido. Todo lo que Dios hace tiene un sentido, tiene un porqué, todo tiene un fin, todo tiene un propósito. Todo, absolutamente todo. Hermanos, ¿será que Dios ya quería que estos corintios entendieran esto del carácter suyo y del mismo modo Él quería de ellos cuando Él les dijo en 1 Corintios 14, 26,
¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación. ¿Se acuerdan que ellos hacían todo esto de una manera desordenada? ¿Tiene interpretación? Él dijo, hágase todo para edificación. El Señor les estaba comunicando a ellos que ellos tenían dones, tenían capacidades dadas por el Señor y todas debían ser usadas con un propósito. Con un propósito. Y ese propósito era la edificación. La edificación. Y cuando les dice a los Efesios en el capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dios quiere que nuestras palabras tengan un fin, tengan un propósito al salir de nuestra boca. Y ese propósito es traer gracia, es traer edificación. Porque Dios es un Dios de propósito. Dios no malgasta palabras, hermanos, y Él tampoco quiere que nosotros lo hagamos. Que nuestras palabras sean con el fin de traer gracia, de traer el propósito de edificar a otros. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. Y como Él es el autor de la vida, nosotros nos preguntamos, ¿qué propósito tiene la vida? ¿Qué propósito tiene la vida? Las personas hoy en día, más que nunca, se preguntan estas cosas. ¿Quiénes somos? ¿Para qué nosotros existimos? ¿Con qué propósitos estamos aquí? ¿Qué propósito tiene la vida en sí mismo? Hermanos, sea cual sea la respuesta, siempre apunta a que nuestra vida es nuestra y que cada uno tiene el derecho de buscar los propios propósitos para su propia vida. Ese es el pensamiento que tenemos nosotros acerca de la vida. Sea cual sea la respuesta a estas preguntas. Pero lo claro es que la vida es nuestra y nosotros tenemos que buscar esos propios propósitos cada uno de nosotros. Los más jóvenes podían responder a esta pregunta diciendo, hacer lo que desee el corazón. ¿No es lo que hacen los jóvenes impulsadamente? ¿Vivir intensamente cada momento? Ese es el propósito de la vida. Pasarlo bien y con el largo de la vida tener hijos, ser feliz y luego morir. Como si nosotros nos hubiéramos creado a nosotros mismos y por tanto no reconocer a Dios en este asunto. Pero el Salmo 100, versículo 3, dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si Dios es quien nos ha creado y Él es un Dios de propósito, que no hace nada de por sí, ¿qué propósito entonces tiene la vida? ¿Con qué propósito Dios me creó a ti, te creó a ti y me creó a mí? La mayoría de las personas seguramente creen que esta vida es todo cuanto hay, que cuando terminamos hay una exterminación y ya no hay más nada después de la muerte. Pocos creen que la vida tenga un propósito, hermanos, de largo alcance. Pocos lo creen. Los evolucionistas opinan que el significado fundamental de la vida se encuentra en nuestra existencia cotidiana como seres humanos. Ese es el propósito, es el fin. Que existamos y que cotidianamente vayamos viviendo como podemos cada uno. En conformidad con esta frase, la gente seguirá naciendo, la gente seguirá luchando, la gente seguirá sufriendo durante sus 70, sus 80 años y luego morirá y dejará de existir para siempre. Ese es el concepto de la evolución. La ciencia evolucionista comenta, puede ser que nosotros podamos llegar a anhelar una respuesta mejor que esta, pero no la hay. No la hay. Creemos que la vida es una lucha por la sobrevivencia y que la muerte es el fin de todo. Hermanos, pero este tipo de filosofía, este tipo de pensamiento no trae ningún tipo de esperanza. Ningún tipo de esperanza algunas. Muchos dudan de que la vida tenga un propósito cuando nosotros vemos la humanidad como sufre tanto, ¿verdad? Al ver la humanidad, al ver las cosas que suceden, al ver los sufrimientos, dudamos si realmente esta vida tiene un propósito. Miles de millones de personas por todo el mundo están enfermas de gravedad o muchas están desnutridas y muriendo por el hambre. Como resultado de esto, millones de niños mueren cada año. ¿Qué propósito puede tener la vida al lado de estas cosas?
Además, la cantidad de muertes causadas por las guerras, los delitos, la violencia, la drogadicción, la desintegración familiar, apariciones nuevas cada vez de enfermedades mortales, forman parte de una lista de factores negativos que sigue aumentando en la vida del ser humano. Y nuestros gobernantes y los dirigentes del mundo no tienen ninguna solución para ninguna de estas cosas. En vista de estos hechos, solo cabe un pensamiento: la vida no tiene propósito. La vida no tiene propósito. Ante tanta maldad, la vida no significa realmente mucho. Podemos pasar la mayor parte de la vida preguntándonos ¿por qué estoy aquí? Si existe un propósito para mí existir. Pero ante esta realidad, hermanos, es más, ya ni siquiera me interesa saber si la vida tiene un propósito o no. Cuando nuestros propósitos en la vida, nuestros propios propósitos, no se alinean con los propósitos de Dios, cuando nuestros fines en la vida no se llevan a cabo, nuestras vidas entonces comienzan a perder sentido. Cuando no están alineadas con los propósitos de Dios, nuestros propósitos no se cumplen, entonces comienzan a perder sentido nuestra vida. Las penosas condiciones mundiales hacen que muchas personas no tengan una verdadera esperanza para el futuro, y eso es debido a que ellos no saben por qué Dios permite el sufrimiento. Y a todo este sufrimiento le sumamos también la típica religión en el mundo que no proporciona a las personas ese verdadero mensaje de esperanza, el verdadero mensaje que trae no solamente el consuelo a sus tribulaciones, sino también una lógica explicación a todos esos sufrimientos. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice que Dios, el soberano del universo, es un Dios de propósitos. Es un Dios de propósitos. En su palabra nos enseña que Él tiene un propósito, hermanos, de largo alcance. De hecho, un propósito eterno para la humanidad. Dios lo tiene. Y cuando Dios se propone hacer algo, Él lo realiza sin falta. Lo hace sin ser interrumpido por nada ni por nadie. En Isaías 55, versículos 10 y 11 dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semillas al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual yo lo envío. El Todopoderoso cumplirá sus promesas, hermanos, porque Dios no es hombre para que mienta. Cuando Él nos dice que hará algo, su palabra es una garantía de que se cumplirá. Podemos considerarlo un hecho. Él dice: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Dios declara antes de que sucedan las cosas lo que Él hará, sus propósitos. Yo digo: mi propósito será establecido y todo lo que quiero se realizará. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda y lo que he planeado, así lo haré. Isaías 46, versículos de 9 al 11. Así que, hermanos, hay algo que debemos tener bien claro los seres humanos en cuanto al propósito de Dios, al menos en tres cosas. En tres cosas. Es que la primera es que el propósito de Dios permanece para siempre y nadie puede evitarlo. Nadie puede evitarlo. Job lo dijo en el 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Tenemos que tener eso claro como seres humanos ante un Dios que tiene propósitos. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor que prevalece. Proverbios 19:21. Dios hace prevalecer sus propósitos hasta que se cumplan y nadie, absolutamente nadie, puede hacer nada para poder evitarlo. En segundo lugar,
el ser humano tiene que tener en cuenta también que Dios utiliza cualquier circunstancia para poder hacer cumplir sus propósitos. Nuestras situaciones, las cosas malas que nos suceden, las cosas buenas que nos suceden, las cosas intermedias, todas ellas permitidas por Dios, sirven para su propósito. Así que las buenas situaciones y las malas situaciones, hermanos, no son indicativo de que Dios ha cedido y ha dejado de trabajar en su propósito, sino todo lo contrario. Realmente son la evidencia de que todo su plan sigue perfectamente en su curso. Podríamos afirmar entonces que toda la creación, todo el universo y todo lo que lo compone es el escenario preciso donde Dios manifiesta, realiza y lleva a cabo todos sus divinos propósitos. Y en tercer lugar, el hombre debería considerar a este Dios como un Dios de propósito, porque sus propósitos se cumplen en todos nosotros. En todos los seres humanos de esta tierra se cumplen los propósitos de Dios, sean justos o sean injustos. Josh Lawson, él comenta a los Proverbios: Dios en todas las obras de la creación y de la providencia tiene en perspectiva los fines más nobles posibles, es decir, la gloria de su nombre y la manifestación de sus excelencias divinas. Él es infinitamente bendito y no necesita que le demos gloria, pero también es infinitamente sabio y santo y será glorificado por nosotros o en nosotros. Fin de la cita. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Los propósitos de Dios se cumplen en todos y cada uno de los seres humanos en esta tierra. Nosotros somos participantes de su reino. Por tanto, su bondad, su misericordia, su amor, su perdón, su paciencia, etcétera, se deberían cumplir en nosotros y extenderse hacia los demás por medio de nosotros entonces. Cuando hablamos de los justos me refiero. Sus propósitos se cumplen en aquellos que están en su reino, pero sus propósitos también se cumplen los que están fuera de su reino. Con los injustos, hemos leído en Proverbios 16:4, todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. En Romanos capítulo 9, versículo 17, ¿para qué Dios creó a Faraón? ¿Cuál fue el fin de Dios en crear a Faraón? Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Los propósitos de Dios también se cumplirán, hermanos, en los impíos. Isaías capítulo 5, versículo 16 dice: pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Lawson decía: Él es infinitamente bendito y no necesita que le demos gloria, pero también es infinitamente sabio y santo, y Él será glorificado por nosotros y en nosotros. Pero ¿qué es el propósito de Dios? ¿Qué es el propósito de Dios? La palabra propósito en sí misma significa la determinación firme de hacer algo o un objetivo que se pretende alcanzar. Esa es la definición de propósito. La determinación firme de hacer algo o un objetivo que se pretende alcanzar. Así que, hermanos, ¿qué es eso que Dios está firmemente determinado a hacer entonces? ¿Cuál es el objetivo que Él mismo pretende alcanzar? Esta pregunta puede tener muchas respuestas posibles, porque podemos ver los propósitos de Dios en muchas áreas, desde la más concreta hasta la más general. Pero si tenemos que generalizar la respuesta a esta pregunta, podríamos decir que el propósito de Dios es su gloria y nuestro bien. ¿Podrías definirlo de esa forma? ¿Cuál es el propósito definido de Dios en general? Es su gloria y es nuestro bien. Nuestro Dios es un Dios de propósito. Dios reveló sus propósitos, hermanos, para la tierra y a los seres humanos cuando Él comenzó la historia del hombre.
Siempre fue el deseo, siempre fue la intención de Dios revelarle al hombre cuáles eran sus propósitos. En Génesis 1, versículo 26 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y le dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. El Señor les reveló su propósito. Multiplíquense, llenen, juzguen la tierra. Sin embargo, una vez que nuestros primeros padres rechazaron la soberanía de Dios, la humanidad entonces se hundió en la oscuridad y en la muerte espiritual. El Señor dijo, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mira los propósitos de Dios cuando ellos pecaron contra su soberanía. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:17. No obstante, después que el hombre desobedece al Señor, hermanos, Dios seguiría cumpliendo sus propósitos eternos en su creación y en la vida de los hombres también. Y Él quería además comunicárselos a los hombres sus propósitos. Él quería seguir comunicando a los hombres cuáles eran sus propósitos. Por eso, hermanos, a través de los siglos, Él ha revelado progresivamente sus propósitos a sus siervos fieles. Algunos de aquellos con quienes se comunicó Dios fue, por ejemplo, Enoc. Génesis capítulo 5, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Pero Judas, en el versículo 14 y 15, habla de que Enoc recibió profecía de Dios, recibió palabra de Dios y él profetizó en su generación. Dios quería seguir revelando sus propósitos y levantaba hombres para ellos. Noé, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y hermanos, y miren qué terrible fue el propósito que Dios tenía que revelarle a este hombre Noé. Dice el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vaya propósito Dios le reveló a Noé, ¿verdad? Para que lo proclame, porque Dios quería que la humanidad supiera esto. Que Dios haya querido revelar a los hombres este propósito de destruir la tierra es un gran acto de misericordia de su parte. Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham, yo tengo un propósito para ti, le estaba diciendo el Señor. El versículo 2 dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Abraham, yo tengo un gran propósito y te he tomado para que tú anuncies y cumplas ese propósito. Yo tengo un propósito y este propósito se cumplirá. Dice más adelante, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. El propósito de Dios era bendecir a las naciones. Dios llama al hombre y se lo comunica. Y se le comunica. Moisés en Éxodo 31, 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios aquí? Dios llama a Moisés porque tenía el propósito de darle a toda la humanidad su ley escrita. Su ley escrita, sus propósitos de manera escrita. Dios quería revelar al pueblo cuáles eran sus propósitos para ellos. El capítulo 34, versículo 27 de Éxodo dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y el versículo 38 dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos.
Moisés, mi propósito para mi pueblo es que ellos vivan rectamente delante de mí y que vivan de manera justa unos con otros. Moisés, dales mi ley para que ellos conozcan mi propósito. Amós, profeta de Dios, escribió: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Eso es una maravillosa misericordia de parte de Dios. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En otra traducción dice así este versículo: el Señor Dios soberano no hará ni una cosa a no ser que haya revelado su asunto confidencial a sus siervos los profetas. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para que Dios quiera revelar a nosotros sus propósitos? ¿Quiénes somos? Lo confidencial suyo, sus secretos. Dios llama a los profetas para que los hombres pudieran saber lo que Él iba a hacer, para que ellos pudieran conocer sus propósitos y sus planes. Y Dios no tenía por qué hacerlo. Él es Dios. Él no tenía por qué hacer esto. Pero Dios quería que los hombres supieran sus propósitos. Cuando el profeta Daniel se le demandó revelar el sueño del rey Nabucodonosor, él dijo en Daniel 2, 27, 28, Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Y el versículo 28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Un profeta tras otro, hermanos, un profeta tras otro, a lo largo de los años fueron llamados a revelar progresivamente en la historia de la humanidad los propósitos de Dios. Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Dios no quería que sus propósitos se mantuvieran en secreto. Dios los quería revelar a los hombres. Pero vino un profeta. Vino el profeta que arrojó más luz sobre los propósitos de Dios que ningún otro profeta. Ese profeta se llama Jesucristo. Jesucristo. Nadie descubrió tanto el velo que había sobre los propósitos de Dios, hermanos, como Cristo. Si todos los demás profetas lo fueron descubriendo poco a poco, poquito a poquito, quitando el velo cada vez más para descubrir cada vez más los propósitos de Dios de una manera progresiva, cuando vino Jesucristo los quitó automáticamente el velo de encima. Y Él reveló absolutamente todos los propósitos de Dios. Todos y cada uno de los propósitos de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero lo es llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Todas, dijo el Señor, todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Todas. Todas. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra, unos 4,000 años después, hermanos, de la rebelión en el Edén, se revelaron todos los detalles con respecto a los propósitos de Dios. Todos, en particular, sobre el propósito de Dios de establecer un reino celestial. El reino fue el tema de la enseñanza de Jesús. En Mateo capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 6:10, Él nos enseña a orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. El tema de Cristo fue la enseñanza del reino de los cielos. Él y sus discípulos enseñaron que bajo este reino que Él vino a inaugurar, se cumplirá el propósito original de Dios para toda la tierra y para toda la humanidad. ¿Y cómo iba Dios a cumplir todos sus propósitos? ¿Cómo lo iba a hacer?
todos sus propósitos se cumplieron en Jesucristo. En Jesucristo. Todos los propósitos de Dios tienen como cumplimiento y como centro la persona de su amado Hijo Jesucristo. Su venida a este mundo, la manera en que Él cumplió y obedeció todos los propósitos santos de Dios. Hermanos, su muerte en la cruz, cumpliendo el propósito de ocupar el lugar del hombre, entregando así el pago por el pecado, dando su vida hasta la muerte. Él cumplió ese propósito. La paga del pecado era la muerte. Y Él cumplió ese propósito. Y lo hizo con su vida. En la cruz también Jesucristo cumplió el propósito, porque había un propósito, de satisfacer la justicia de Dios bebiendo toda la copa de la ira de Dios. Ese propósito, Cristo lo cumplió. La ira de Dios tenía que ser satisfecha. La justicia de Dios tenía que ser establecida. Para eso Él vino, para cumplir todos los propósitos de los planes de su Padre. Y como el Padre estaba tan satisfecho con la obra de su Hijo, el Padre lo resucitó al tercer día, retornándolo a toda su gloria y a toda su majestad. Hermanos, y por medio de la obra de Jesucristo, ahora Dios puede seguir cumpliendo esos grandes propósitos eternos que Él siempre tuvo, que era perdonar el pecador sus pecados, mostrar su misericordia. Eso eran los propósitos de Dios desde el principio, desde antes de la eternidad. Introducirlo a su reino celestial, puede ahora redimirlo de la esclavitud, adoptarlo como hijo y formar para sí un pueblo santo. Dios tenía ese propósito. Dios siempre, desde la eternidad, ha sido su propósito mostrar su gran misericordia al pecador. Y en la cruz eso fue posible. A través de su Hijo Jesucristo se cumplió este propósito divino y eterno que Dios tenía. Pero fíjate que en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús, se derramó el Espíritu de Dios sobre toda la congregación de los seguidores de Cristo. El derramamiento del Espíritu Santo en aquella ocasión probó que de allí en adelante, ahora Dios revelaría las verdades acerca de sus propósitos mediante este medio. Mediante el medio del Espíritu Santo, descubriendo los propósitos de Dios por medio de su palabra. Y ahí es donde vemos, hermanos, que toda la revelación de Dios en cuanto a sus propósitos queda completada. Queda completada, se cierra por medio de las enseñanzas y las doctrinas de los apóstoles inspiradas en ese tiempo por el Espíritu de Cristo. Dios entonces, concluyendo, nos dejó a través del Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento revelado todos sus propósitos para nosotros. Ya no hay necesidad de que Dios siga levantando hombres como en el pasado para que sus propósitos sean conocidos. Dios lo hace ahora por medio de su palabra cerrada y completada. ¿Cuál es el propósito de Dios para las familias? Lo encontramos en la revelación de Dios, en su palabra. ¿Cuál es el propósito de Dios para el matrimonio? Lo encontramos en la revelación de su palabra. ¿Cuál es el propósito de Dios para su iglesia? Lo encontramos en su palabra. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de Dios para su iglesia aquí en la tierra hasta que Cristo regrese? ¿Qué quiere Él que estemos haciendo? Lo encontramos en su palabra. ¿Y cuál es ese fin para la iglesia? Por ejemplo, es promover su adoración. Promover la adoración a Él. Evangelizar a los perdidos. Edificar a los creyentes. Uno de los propósitos de Dios para las iglesias de los santos es proclamar la ley perfecta de Dios. Es proclamar el Evangelio. Es perseverar en la oración, ministrando la palabra de Dios tanto pública como privadamente y promover el estudio de las Escrituras de manera profunda. El propósito de Dios para la iglesia es hacer discípulos. ¿Qué más propósito tiene Cristo para su iglesia? Es practicar el amor, practicar la piedad, promover la unidad, promover la comunión fraternal, colaborar con otras iglesias que tengan los mismos fines
en el testimonio cristiano. Estos son los propósitos de Dios para su iglesia. Estos propósitos, por supuesto, hermanos, son bíblicos. Los encontramos a todos y cada uno de ellos en la palabra de Dios. Y por eso nosotros podemos encontrar también estos fines y estos propósitos en nuestros estatutos. En nuestros estatutos para esta iglesia local y para los miembros que componen esta iglesia local hasta que Cristo regrese. Como nuestro Dios es un Dios de orden y nos llama al orden, nosotros tenemos estatutos que nos ayudan a mantener el orden para nuestra edificación. Y como nuestro Dios es un Dios de propósitos, hermanos, nosotros en nuestros estatutos tenemos bien identificados nuestros propósitos, nuestros fines como iglesia local, que se desprenden todos de la palabra de Dios. Todos se desprenden de las palabras de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 41-47, este pasaje muy conocido: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. La vida de los primeros cristianos eran de esta manera. Dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si tú miras en ese capítulo 2 de nuestros estatutos, es absolutamente todo nuestro fin. El fin que tenemos que buscar, los propósitos que tenemos que establecer y todo lo que nosotros tenemos que estar andando. Ahí me gustaría leerlo rápidamente. Son simplemente 5 puntos, los 5 primeros puntos en ese artículo 4 del 2 capítulo, que se titula Fines y bases de fe. Fines y bases de fe. Y aquí están nuestros fines, el fin de esta iglesia. ¿Cuál es el propósito de esta iglesia? Allí en ese artículo 4 habla de los fines nuestros. Dice en el punto 1, la finalidad primordial de esta entidad religiosa asociativa es glorificar al Dios de las Escrituras al promover su adoración, evangelizar a los pecadores y edificar a los creyentes. Estamos comprometidos a la proclamación de la ley perfecta de Dios y del evangelio glorioso de su gracia en Jesucristo a través del mundo entero, por cualquier medio de comunicación. Los medios principales para el cumplimiento de este propósito son la oración y el ministerio público y privado de la palabra de Dios. El punto 2 dice, promover el estudio de las Sagradas Escrituras en forma profunda y sistemática con el propósito de que las personas vean enriquecida su vida espiritual con un conocimiento de la persona de Jesucristo, de sus enseñanzas y de la aplicación de las mismas en nuestra sociedad. El punto 3 tenemos como fin instruir en las creencias cristianas a aquellos que deseen recibir esta formación. El punto 4 habla de la práctica del amor y la piedad cristiana entre nosotros. Y el punto 5, promover la comunión fraternal, la unión y la colaboración en el testimonio cristiano de las iglesias de confesionalidad evangélicas afines a los principios bíblicos de esta entidad. La próxima vez vamos a estar mirando y considerando estos puntos de manera más aplicativa. No quisiera que pudiéramos nosotros andar otra vez en la confesión de fe, porque prácticamente todas estas cosas nosotros lo hemos visto en la confesión de fe. Así que trataremos de hacerlo más aplicable a lo que es nuestra vida, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de ella, porque de eso se trata nuestra institución. Es el compromiso con esta iglesia que testifica la palabra de Dios y a Jesucristo. Hermanos, todas las iglesias de los santos son iglesias locales que viven en orden y que viven andando en los fines y en los propósitos de Dios. Por eso es importante que tú y yo, como miembros de esta iglesia local, conozcamos bien, perfectamente, cuáles son los fines que tenemos cada uno de nosotros que formamos parte de este cuerpo. Que el Señor nos ayude. Hasta entonces. Que el Señor bendiga.